Muy buenos días. Señora Paola Meneses, Superintendente del Subsidio Familiar. Señora Adriana Guillén, Presidente de Asocajas. Señoras magistradas de la Corte Constitucional. Señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Señores funcionarios del Gobierno Nacional. Honorables congresistas. Señores representantes de los gremios del país. Señores representantes de las centrales obreras. Señores directores de las cajas de compensación familiar, miembros de sus consejos directivos y funcionarios de las mismas. Señora Nuris Hernández, Presidente de Asocajas. Señores empresarios, señor exfiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre y señora. Señores conferencistas nacionales y extranjeros. Señores participantes nacionales y extranjeros. Representantes de los medios de comunicación. Señores patrocinadores, señores y señoras. Les doy una cordial bienvenida al 31º Congreso de la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar Asocajas, un espacio que anualmente nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre los temas de mayor impacto para nuestro sistema. Este año, versión que se ha denominado Ciudad Bienestar, sostendremos una conversación sobre bienestar integral, uno de los aspectos fundamentales del sistema. Generar bienestar y mejorar la calidad de vida de los trabajadores colombianos y sus familias ha sido uno de los principales objetivos del sistema del subsidio familiar, uno de los pilares de la protección social en Colombia, que desde sus inicios, regido por principios de eficiencia y transparencia, se ha mantenido firme en su propósito de mejorar las condiciones de vida de las familias con menores ingresos. Para ello, ha sido fundamental reconocer al ser humano como un ser integral, pues solo a partir de este reconocimiento hemos logrado trascender más allá de las prestaciones económicas a servicios multidimensionales que mejoran eficazmente la calidad de vida en recreación, vivienda, salud, empleabilidad, educación, atención integral a la primera infancia y cultura. El sistema del subsidio familiar se ha consolidado como el patrimonio social más grande del país y a través de un manejo equitativo y eficiente gestiona los aportes de más de 685.000 empresas, convirtiéndolos en bienes y servicios sociales que benefician a más de 9.5 millones de trabajadores, que sumados a sus familias integran una población total atendida de 21 millones de personas en el país, que equivale al 43.7% de la población colombiana, según las estadísticas del DANE. Para dimensionar el impacto de las cajas de compensación en el bienestar de los colombianos, es conveniente que conozcamos algunas cifras del sistema correspondientes al año 2018, durante el cual destinamos 2.1 billones de pesos al pago de 63 millones de cuotas monetarias. Este beneficio representa la tercera parte de la canasta familiar de los hogares que lo reciben. Invertimos más de 300.000 millones de pesos para apoyar la formación de nuestros afiliados en los diferentes niveles de educación. Asignamos 16.419 millones para el funcionamiento de 257 bibliotecas que atendieron más de 17 millones de consultas. Prestamos cerca de 60 millones de servicios de recreación y deportes en los 318 centros recreacionales y unidades deportivas con los que cuentan las cajas de compensación. Más de 740.000 afiliados hicieron uso de la infraestructura turística del sistema. Otorgamos 1.123.504 créditos sociales con tasas preferenciales inferiores a las del mercado financiero y con una mayor facilidad de acceso. Asignamos 56.345 subsidios de vivienda por más de 1.1 billones de pesos. Atendimos a 576.751 niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad a través de los diferentes programas de Foniñez. Por medio de nuestro servicio público de empleo, logramos la vinculación laboral de 204.770 personas, incluyendo 14.000 víctimas del conflicto armado y 61.400 jóvenes. En síntesis,
Durante el año anterior administramos recursos por 7 billones de pesos provenientes de los aportes de las empresas afiliadas, que convertimos en salario social a través de los beneficios antes mencionados, la mayoría de los cuales se orientaron al 90% de los trabajadores afiliados que devengan menos de 4 salarios mínimos legales mensuales, en cumplimiento de la que considero nuestra función más importante, que es consolidar económica y socialmente a esta población, evitando que caigan en situación de pobreza, aportando a la equidad y a la igualdad en nuestra sociedad. Este sistema ha demostrado ser flexible, pionero en la creación de servicios sociales, eficiente y transparente en el manejo de los recursos, con una íntegra presencia en las regiones y con capacidad de adaptarse a las necesidades de las mismas, siendo las cajas de compensación familiar actores indispensables en la ampliación de la cobertura de la protección social en el país, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida y bienestar de las familias de una manera progresiva para este núcleo fundamental de la sociedad. La esencia descentralizada del modelo ha sido determinante para avanzar en la universalidad, la presencia institucional y prestacional en todo el territorio colombiano, lo que seguramente no se hubiera logrado bajo una estructura centralizada. Sin lugar a duda, hemos recorrido un camino importante en la búsqueda de un mayor bienestar para los trabajadores colombianos. Sin embargo, no podemos desconocer que aún persisten algunas situaciones que ameritan intervención. En este sentido, es imperativo impulsar conjuntamente entre los actores que hoy participamos en este Congreso un crecimiento equitativo de la economía dirigido a disminuir las brechas sociales por medio de la garantía de un trabajo decente que brinde las prestaciones básicas en materia de seguridad social, programas de formalización laboral, la protección al cesante, la vivienda digna, la recreación, la capacitación y los programas de salud, entre otros, que ofrece el sistema del subsidio familiar. Ahora bien, el camino hacia el cumplimiento de dichos objetivos resulta preventorio asumir desde el sector trabajo una defensa argumentada y conjunta de los recursos del subsidio familiar que permita lograr la estabilidad jurídica de los aportes del 4%. Para ello, es importante tener en cuenta que, de acuerdo con su naturaleza, estos recursos son bienes intangibles y de carácter público que provienen de los aportes de los empresarios, no del salario de los trabajadores, los cuales se convierten en salario social una vez son entregados. Es con dichos aportes para fiscales atípicos que las cajas atienden el subsidio familiar en dinero, especie y servicios y cubren los servicios de seguridad social que les asigna la ley. El patrimonio de las cajas está conformado esencialmente por dichos aportes, por lo que establecer cargas adicionales implicaría quebrantar el principio constitucional, impactándose la sostenibilidad misma del sistema de seguridad social integral en la medida que una de sus administradoras, las cajas de compensación familiar, se les gravaría sobre los ingresos y sobre el patrimonio conformados por aquellos de origen parafiscal y con destinación específica al servicio de los trabajadores y sus familias. La Constitución Política, en su artículo 48, establece que ante cualquier reducción o cambio de destinación de los recursos de la seguridad social se debe garantizar una fuente presupuestal sustitutiva. Así, por ejemplo, en la reforma tributaria de 2012, la reducción a los empleadores de las cotizaciones al ICBF, a la salud y al SENA se compensó con recursos del presupuesto general de la Nación. Este mismo artículo, en su inciso quinto, establece el principio de intangibilidad de los recursos destinados a la seguridad social cuando expresa: no se podrán destinar ni utilizar recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ella. Este principio se materializa en la protección de dichos ingresos, en la prohibición de establecer gravámenes sobre ellos y en el caso concreto de las cajas de compensación familiar se aplica también al patrimonio social que las mismas han consolidado y que se entiende como propiedad del sector de los trabajadores. Asimismo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional reconoce ampliamente en lo que se refiere a la protección de los recursos destinados a la seguridad social la prohibición de establecer tributos que los afecten. Esta posición fue ratificada recientemente por la Corte Constitucional en la sentencia C-474 de octubre 9 de 2019, la cual declaró la inexequibilidad del inciso 2 del artículo 77 de la Ley 1753 de 2015, fundamentando su decisión
en que lo establecido por el demandado inciso con relación a la disposición de utilizar recursos del FOSFEC por parte del Gobierno Nacional para otros fines y programas sociales distintos a los ya establecidos legalmente a cargo de este fondo, infringe el principio de ley en materia tributaria, así como el mandato de destinación sectorial de las contribuciones para fiscales, con lo cual se fundamenta la inconstitucionalidad de la norma demandada, respetando el principio de intangibilidad de los recursos de la seguridad social consagrados en la Constitución Política de 1991. La Constitución y la jurisprudencia no dejan duda sobre la naturaleza y tratamiento de los recursos para fiscales. Sin embargo, actualmente cursan numerosos proyectos de ley que afectarían los aportes del 4%, hoy lo pudimos ver en la prensa en el tiempo, orientados a crear exenciones en el pago de aportes sin disminución de beneficios para diferentes poblaciones, a ofrecer cobertura a poblaciones no afiliadas y a destinar recursos del FOBI para atender desastres naturales. Todo esto con cargo a los recursos del sistema de compensación familiar. En este mismo sentido, llamamos la atención sobre el proyecto Prima Canasta Familiar, que tiene por objeto entregar una prima adicional a un determinado grupo de trabajadores para sufragar gastos relacionados con la canasta familiar, con un costo estimado de implementación de 2.5 billones de pesos, los cuales, según algunas voces, se financiarían con los recursos del subsidio familiar, lo que impactaría negativamente la sostenibilidad de muchas cajas, poniendo en riesgo la continuidad del sistema y con ello los múltiples beneficios y programas sociales que hoy reciben los trabajadores afiliados y sus familias a lo largo y ancho del territorio nacional, afectando el bienestar de los trabajadores de menores ingresos. La implementación de esta iniciativa legislativa con recursos del subsidio familiar disminuiría dramáticamente la cobertura del sistema, pues anualmente 5.2 millones de personas dejarían de recibir cuota monetaria, 2.5 millones de personas no se beneficiarían de programas de educación, cultura, bibliotecas, recreación, deportes, turismo, salud, créditos sociales y subsidio en especie. 56.000 familias no tendrían acceso a subsidios de vivienda. 667.000 personas perderían la cobertura en salud del régimen subsidiado. 576.000 niños, niñas y jóvenes dejarían de pertenecer a las jornadas escolares complementarias y al programa de atención integral a la primera infancia, y 680.000 personas no tendrían acceso a los beneficios del FOSFEC. Es notable que la financiación de este proyecto terminaría siendo asumida por los trabajadores colombianos, quienes pagarían con creces los aparentes beneficios que esta prima generaría. No es consecuente que, siendo las cajas de compensación un esfuerzo social de sostenibilidad y capacidad de gestión a lo largo de su ejercicio a favor de los trabajadores colombianos, se ataque la autonomía e independencia de los recursos que les son asignados, desconociendo la gestión responsable y eficiente que se ha venido desarrollando y que ha permitido la reinversión social y una redistribución equitativa de los ingresos, así como el origen patronal y regional de estos recursos. No hay que olvidar que la desigualdad es el principal generador de descontento social, razón por la cual afectar el motor más importante para la construcción de equidad en el país podría provocar el estallido reactivo de los sectores menos favorecidos. El rumbo no debe ser entonces castigar la administración eficiente, transparente y responsable, sino construir los cimientos para la consolidación de políticas públicas efectivas en beneficio de los trabajadores asalariados, aprovechando la capacidad de gestión demostrada por las cajas de compensación familiar a lo largo de sus 65 años de existencia. Atacar un sistema que a través del mecanismo de compensación promueve la equidad y el bienestar de las familias colombianas es desconocer que, a pesar de los esfuerzos realizados por los diferentes actores, Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, teniendo en cuenta que el 20% del ingreso está en manos del 1% de la población. El 1% de la población más rica del país es dueña del 81% de las tierras. El 62% de los jóvenes colombianos que viven en el ámbito rural no tienen acceso a la educación secundaria y solo un 2% accede a la educación superior, y que mantenemos un alto índice de desempleo que para el mes de septiembre de 2019 se ubicó en un 10,2%, lo que representó un aumento de 0,7 puntos porcentuales en comparación con septiembre de 2018. La inclusión es entonces una necesidad
y la razón del esfuerzo solidario que realizan las cajas de compensación familiar para disminuir los altos índices de desigualdad de la sociedad mediante la generación de programas y servicios sociales enfocados en contribuir al bienestar de los trabajadores afiliados y sus familias. No es posible pensar en movilidad social de forma sostenible sin políticas que fortalezcan la consolidación de la clase media, y es allí para cerrar estas brechas donde el sistema de compensación familiar tiene su principal fortaleza. En este sentido, la situación de protesta y descontento social que atraviesan varios países de Latinoamérica nos debe servir para entender la importancia de ser progresivos en las prestaciones sociales y de no atacar esquemas y programas que representan formas de redistribución de la riqueza y equidad, como lo es en Colombia el sistema del subsidio familiar. Frente a esta problemática regional, el subsidio familiar puede constituirse en una herramienta que apoye la consolidación del Estado social de derecho de manera sostenible, eficiente e indispensable para la equidad y la inclusión social, donde las cajas de compensación familiar tienen hoy no solo la capacidad, sino la disposición y el compromiso de seguir trabajando por el mejoramiento de la calidad de vida y el progreso social de todos los trabajadores y familias colombianas. Sin duda, el sistema de subsidio familiar es un aliado natural del Gobierno nacional para la ejecución de la política social, para desarrollar y fortalecer el piso de protección social y otros programas de la misma esencia, por lo cual se hace imperativo consolidar a las cajas de compensación familiar como agentes de desarrollo territorial, especialmente en lo rural, y frente a una nueva población necesitada de protección y geográficamente dispersa. Esta consolidación, haciendo uso de la capacidad del sistema de subsidio familiar, creará valor social, disminuirá la vulnerabilidad de las familias trabajadoras y se convertirá en un instrumento para el cierre de las brechas sociales de la mano del éxito de la política pública en materia social. Finalmente, agradecemos a los conferencistas, ponentes y asistentes que aceptaron nuestra invitación para compartir las experiencias propias que indudablemente contribuirán al mejoramiento de los esquemas de funcionamiento y finalidades del sistema del subsidio familiar, enfatizando que las cajas de compensación familiar, como lo ha sido en el pasado, son unas grandes aliadas en el proceso de consolidación de las políticas sociales, por lo cual invito a todos los sectores a asumir la defensa de este sistema que ha logrado unir a gobierno, empresarios y trabajadores en pro de un objetivo común de bienestar y productividad. Que no se entorpezca nuestra labor, desviando los recursos del sistema a asuntos diferentes a los de su finalidad, lo que claramente tendría un impacto negativo en los trabajadores colombianos y sus familias. Muchas gracias.